donde venimos, Señor, a recibir palabra, a recibir el mensaje que tienes para nuestras vidas, para transformar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, el cual deseamos sea el tuyo mismo, Señor, que nos guíe, que nos guarde y que nos cuide, Padre Santo. Bendice a los hermanos que están fuera de la ciudad, fuera del país, donde quiera que se encuentren disfrutando con su familia o en asuntos de negocios, Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos y tráeles con bien para gozarnos juntamente, Señor, en tu palabra, aquí mismo en tu santuario, Señor Jesucristo. Los que están trabajando de la misma forma, Señor, dale fuerza, sabiduría y dale gracia para que ellos puedan, Señor, desarrollar ahí ante sus patrones, ante, Señor, la gente que les emplea, Padre. En el nombre de Jesucristo, por todos los enfermos, por todos los que tienen hambre y sed de justicia, Señor, estamos pidiendo en esta noche, y más aún por el predicador, para que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que seamos hacedores de tu palabra y no oidores únicamente. En el nombre de Jesucristo lo estamos pidiendo. Así que con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Silvestre Aguirre. Gloria. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gracias a nuestro pastor oró por nosotros, ¿verdad? Gracias a nuestro pastor, a nuestro hermano George, ¿verdad? Por ponernos en el calendario, ¿verdad? Es un trabajo ¿verdad? Que ellos hacen, hermanos, para llevar el orden de la iglesia, ¿verdad? Porque dice nuestro hermano, porque estamos mirando hacia un futuro, ¿verdad? Estamos mirando hacia una congregación más grande, aleluya, amén. Aunque quizás por ahí dicen que un pastor decía, esta iglesia se va a llenar, dice que por ahí alguien gritaba de aire, pero llegó el tiempo, hermanos, que la palabra de Dios se cumplió y ese lugar se llenó. Aleluya, y así va a pasar aquí, hermanos. Poco a poco usted va a mirar que esta iglesia los domingos casi se llena, y pronto, entre semana también, va a estar lleno. Amén. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis. No voy a leer todos los 2 capítulos, hermanos, pero nada más voy a leer el primer mensaje que está ahí. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí, hermanos. El mensaje, hermanos, de estas, tomé como base nada más uno, porque si pongo a leer los 7, aquí nos vamos a pasar y la hora se nos va a ir. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, dando gloria a Dios. Amén. Y tomé estos 2 capítulos, hermanos, como base para buscarle el tema a esta enseñanza. Yo la titulé Buscando nuestra identidad. Amén. Leyendo, hermanos, estos 2 capítulos, encontramos los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y de en estos 7 mensajes, hermanos, si usted lee todos esos mensajes a las 7 iglesias, va a encontrar mucha enseñanza de diferentes temas.
Pero yo me enfoqué en algo que el Señor me decía, la identidad. Esas 7 iglesias, a donde le está hablando el Señor, está hablando de que 6 de esas iglesias habían perdido su identidad. Solamente una retenía su identidad. Amén. Brevemente así voy a tomarlo más, algunas partes, ¿verdad?, de cada uno de los mensajes que dice a la iglesia de Éfeso. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y el mensaje, ¿verdad?, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando uno deja el primer amor, está perdiendo la identidad, amén, de lo que nosotros somos. Aleluya. El mensaje a la iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El mensaje dice: no temas en nada lo que has de padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Es otra iglesia, hermanos, que había perdido su identidad. El mensaje a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, dice. El mensaje dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Amén? ¿Quiénes eran ellos, hermanos? Los Nicolaitas eran un pueblo que era idólatra. Amén. Mucha idolatría, así como donde vivía Abraham, Ur de los Caldeos. ¿Amén? El cuarto, hermanos, el cuarto mensaje a la iglesia de Tiatira dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que todas tus obras son mejor que las primeras. El mensaje a esta iglesia dice: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ya luego el Señor le dice: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Amén. El otro, el mensaje a la iglesia de Sardis, el Señor le dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. El mensaje dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El mensaje dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El sexto mensaje a la iglesia de Filadelfia, hermanos, esta fue la única iglesia que se encontró fiel. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El mensaje dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El séptimo mensaje a la iglesia de la Odisea dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y luego dice: ojalá fueses frío o caliente. Amén. Y luego el mensaje dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermanos, ahí en estos 7 mensajes encontramos 6 de esas iglesias, hermanos, habían perdido su identidad. Para poder encontrar nuestra identidad, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nuestra identidad. Nuestra identidad como personas, nuestra identidad como cristianos,
nuestra identidad como apostólicos. Amén. El capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 7, ahí nos vamos a ir un poquito hacia atrás, hermanos. Capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para poder encontrar nuestra identidad, ¿verdad? Le decía, nos fuimos al capítulo 2 de Génesis, porque allí encontramos, hermanos, que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre o el humano un ser viviente. ¡Aleluya! Antes de ello era nada más un montón de tierra, de polvo, ni tierra era, polvo. ¿Amén? Entonces, hermanos, en este texto encontramos que después que Dios formó a Adán, dice, y sopló aliento de vida en su nariz. Y ahí, hermanos, cuando entra ese aliento en la nariz de Adán, Adán se levanta y viene a ser un ser viviente, pero ahí entró el ADN de Dios. ¡Aleluya! Ahí es donde entra el ADN de Dios, y esa es una de las identidades, esa es la identidad que el hombre tiene como humano. Amén. Donde quiera que va, usted se fija, aquí en este país todos somos un número, y yo creo que en todo el mundo lo identifican por su seguro social. Si es en el trabajo, hermano Pedro sabe, los tienen un número número de empleado, y con ese número pues ahí sale todo. ¿Amén? Y eso es lo que somos, hermanos, un número para el mundo. ¿Amén? Pero sabemos que nosotros, hermanos, entonces cuando Dios sopló en aliento de vida en su nariz de Adán, vino el ADN de Dios y entró en él. En el capítulo 2, hermanos, del mismo libro de Génesis, en el versículo 21 al 23, ¿verdad? Dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Amén. De ahí el Señor formó a la mujer. Entonces miramos que el ADN que Dios había puesto dentro de Adán fue transmitido a Eva. Aleluya. Entonces, hermanos, miramos, ¿verdad?, que toda la humanidad descendemos de Adán y Eva. Nosotros tenemos ese mismo ADN. Todos, no importando raza, color, ni niveles sociales, ni nada, tenemos el mismo ADN que Dios depositó en Adán. Amén. Aleluya. El ADN de Dios fue en Adán, luego en Eva y después a toda la humanidad. Entonces todos tenemos el ADN de Dios. Pero ese ADN, hermanos, esa identidad que Dios nos había dado allá en el huerto del Edén, se perdió. ¿Amén? Se perdió porque Adán y Eva desobedecieron a Dios.
y ahí vino tuvo Dios que separar al hombre de él, porque el hombre en su desobediencia se había contaminado, y Dios no puede estar cerca de algo que está contaminado. Ya el hombre no podía platicar con Adán, ya Dios no podía platicar con Adán, porque si Adán alcanzaba del fruto de ese árbol que había puesto Dios ahí, entonces hubiéramos vivido eternamente en pecado. Y si así, mire cómo están las cosas antes de Noé, cómo vivía la humanidad, cómo estaba en ese tiempo la humanidad. Después el Señor, ¿verdad?, terminó con todo ello y nada más salvó a Noé y su familia, y de ahí se volvió a reproducir, a llenarse la tierra, a multiplicarse. Y hoy estamos viviendo casi los mismos tiempos. ¿Por qué? Aún conociendo, hermanos, a la mayoría de la gente conoce que hay un Dios, conoce que por medio de los 10 mandamientos, cuando Dios puso la ley, ¿verdad?, cómo el hombre debe de conducirse y todo, y aún así, hermanos, el mundo se ha desenfrenado. La humanidad vive en pecado a lo más vil, a lo más bajo, y eso, hermanos, muchos de nosotros lo hemos vivido. Muchos de nosotros pasamos por ello, que a veces no podemos ni testificarlo. ¿Por qué? Porque hasta ese nivel nos llevó el enemigo, esclavizados. Entonces, hermanos, mirando, ¿verdad?, que toda esa identidad se contaminó cuando entró el pecado. Ese ADN se contaminó con el pecado, ya no pudo ser bueno, tuvo que haber una separación total. Y entonces miramos las consecuencias hasta el día de hoy, cómo el hombre, el humano vive hasta el día de hoy por las consecuencias de la desobediencia. Y como dice su palabra, hermanos, por medio de un hombre entró la muerte, y la muerte fue para todos. Amén. Y por ese pecado, hermanos, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todo lo que se contamina, hermano, todo lo que se mezcla, otra palabra que se me olvidó. Todo lo que se mezcla, ¿verdad?, pierde su identidad. Si usted mezcla el color negro con el color blanco, no va a encontrar el color blanco o el color negro otra vez. ¿Eh? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo formó un plan, formó algo dentro de su corazón de cómo iba a volver a darnos una identidad nueva. Cómo iba él a volver a restaurar aquella identidad que ya habíamos perdido. Y podemos mirar a través del tiempo que no fue fácil, hermanos. Hubo un proceso largo. Hubo un proceso muy largo. Entonces, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que el Señor tiene que dejar su trono para venir a la tierra, decía nuestro hermano Pedro. Ese día, hermanos, en que Él nació ahí en el capítulo 1, es en el capítulo 1, me parece, de San Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 de San Mateo, ahí, hermanos, miramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ahí Él viene a darnos una nueva identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, hermanos, como persona, tiene que haber alguna manera, tenemos que buscar la manera de volver a obtener esa identidad. Yo recuerdo cuando pasó lo del huracán Katrina ahí en Nueva Orleans, mucha gente
perdió sus papeles, perdió todo lo que tenían en sus casas y no tenían una identidad. Aunque ellos iban a las oficinas de gobierno, le decían, pues todo se perdió. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que tomar otra vez las huellas, otra vez la sangre y volver a obtener esa identidad. Y lo mismo, hermanos, está pasando ahorita en las iglesias. Si usted se da cuenta, las iglesias están perdiendo su identidad. La iglesia apostólica, hermanos, ha predicado por muchos años. Yo recuerdo cuando yo vine al Señor, no son muchos quizás años, a 20, 22 años, la iglesia apostólica era diferente. Muy diferente. Yo me acuerdo que todavía existían los correctivos. Alguien que desobedecía, vamos a decir, una parejita que tuviera de novios, se pasaba después de las 11 de la noche y había un papelito amarillo que lo ponían. Usted me va a limpiar la iglesia por esta semana. Y no me puede faltar. Amén, hermano. Dice el hermano Zúñiga, me acuerdo que también testificaba que decía, y no podían faltar porque si faltaba un día, volvía a empezar. Y todas esas cosas, hermanos, ocurren cuando nosotros empezamos a descuidarnos, empezamos a perder nuestra identidad y empezamos a vivir como éramos antes. El enemigo eso es lo que busca. El enemigo eso es lo que quiere. Que la iglesia, que nosotros como personas, nosotros como cristianos perdamos nuestra identidad. Nuestra identidad, hermano, como personas muestra nuestra actitud y nuestro carácter. Como cristianos, hermanos, tenemos que ser imitadores como Cristo, de Cristo. Amén. Nuestra identidad como iglesia, hermanos, debe ser conocida por la gente del mundo como el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, no somos un grupo de gente, nada más un club social. Amén. Una organización. Nosotros somos un organismo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, aunque somos muchos miembros, como dice el apóstol San Pablo, todos tenemos diferentes funciones, pero somos parte de un solo cuerpo, aleluya, siendo la cabeza Jesucristo, aleluya. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos vayamos, ¿verdad?, a aquellos tiempos de las Escrituras para que el enemigo no venga a querer confundir nuestra mente y a querer robar nuestra identidad. Ahorita los niños en la escuela, hermanos, les enseñan que el hombre viene del chango. Y usted pone, hermanos, a verlos a ellos y les empiezan a decir, mira, es que hay cierta similitud en esto. Hace la similitud que tienes tú, la hace él, y tienen cierto compartimiento ahí, ¿verdad? Y esas, hermanos, son palabras astutas, son astucia. La palabra astucia, hermanos, es verdad mezclada con mentira. Y esa es la palabra que usó Satanás allá en el huerto del Edén. La serpiente era astuta, o sea que sabía usar palabras de astucia. Y en las escuelas les dicen, y ciertamente usted ve a esos animalitos y casi parece como que sí. Pero déjeme decirle, amigo, así trabajan. Nosotros tenemos una identidad, por eso es que nosotros tenemos la bendita palabra de Dios para buscar en la creación qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Por ejemplo, hace tiempo me decía uno, ¿tú crees en los extraterrestres? Le digo, no. Me dice, y se me queda viendo y me dice, pues ya no me hables. Y se enojó tanto, ya no me hables.
Digo, pero dime por qué tengo que creer yo en ellos. Dame una prueba de que hay. Y me dice, no, pues es que hay videos y que hay esto. Le dije, no, por eso le dije, ve, le digo, busca la palabra de Dios en lo que encierra lo de la creación, en esos capítulos del libro de Génesis, te vas a dar cuenta lo que fue creado. Aleluya. Y aún a nuestros jóvenes, hermanos, a nuestros hijos, los engañan así. Una vez una joven me preguntó y me dijo, es que el hermano fulano me dijo que sí, y en el libro de Ezequiel dice que había unas ruedas que volaban y que no se... Discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos una identidad, nosotros vamos a mostrarle al mundo. Si nosotros tenemos una identidad como persona, tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Si tenemos una identidad como iglesia, vamos a mostrarle al mundo que somos diferentes a las demás iglesias. Porque de la única manera que nosotros podemos ganar a este mundo, hermanos, a esta gente, es siendo diferentes a las demás. Porque ahorita usted le habla a alguien de la palabra de Dios y le va a decir lo que a mí me dijo una vez un muchacho, me dice, oye, dice, pero pues ya no se sabe ni a qué iglesia ir. Todas tienen la verdad. Todas dicen que esa es la iglesia que Dios te va a llevar. Le dije, pues ciertamente te digo que la iglesia eres tú. Y tú eres el que debes tener una relación con Dios para que cuando Él venga, Él te lleve a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, hermano. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que conocer la palabra para que nosotros, hermanos, podamos permanecer fieles hasta el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros, si no es que tengamos que partir antes en un cajón. Hermanos, porque usted tiene que formar la identidad de sus hijos. Yo tengo que formar la identidad de mis hijos. Porque el mundo o el enemigo, vamos a decir, le da diferentes identidades a la gente. Y usted se da cuenta. No lo voy a decir personalmente por nadie, hermanos, pero nos vamos a ir, ¿verdad? En la vida, uno conoce su vida que uno vivió, pero cuando uno empieza a tomar y se hace adicto al alcohol, le dicen el borracho, el drogadicto, el que roba, el ratero. O sea, ya tiene su identidad. Al que le gusta llevar chismes, pues. ¿Ven? Pero sí ve, hermano, que el mundo también le da, el enemigo también da identidades. Entonces, hermanos, es importante que nosotros busquemos, hermanos, nuestra identidad como nuestra doctrina nos lo ha mostrado. Amén. La palabra de Dios es fuerte, es clara, hermanos. Y cuando el Señor habla, hermanos, y dice la palabra, no hay regreso. Nomás es poquito. La palabra de Dios es. Ahí está el ejemplo de Moisés. ¿Sí? Moisés desobedeció por la presión del pueblo. El pueblo lo oprimía y le decía, y a cada rato, y por años, hermanos, lo provocaron y cometió una falta. Y usted lee la palabra de Dios ahí, hermanos, y cuántas veces Moisés iba delante de Dios y le pedía que lo dejara entrar. Y en algunas el Señor le dice, no vas a entrar.
Y al último el Señor le dice, dejemos esto ya por último, no vas a entrar. Y así, hermanos, el Señor es. No crea que porque diga, es que yo sé que cuando el Señor venga, está lleno de misericordia, de amor, Él me ama. Y está esperando hasta ese día, hermanos. Y a veces decimos, no, pero es que pues yo soy mejor que el hermano, yo no soy tan malo como el hermano. Y a lo mejor el hermano se va. No esperemos hasta ese día. ¡Aleluya! Hagamos como hizo esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Estaba hablando de los mismos tiempos, hermanos, en estas 7 iglesias. Amén. Pero nada más una era la que se guardaba. Ahorita, hermanos, hay iglesias, hay mega iglesias, y mucha gente se jacta en decir, tengo 2,000, tengo 4,000, tengo 5,000 miembros. Pero ¿de qué sirve tener 5,000 miembros, hermano? Si les están enseñando una doctrina errónea. A mí me gusta mucho una palabra que decía nuestro hermano Zúñiga. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Dios quiere calidad. 5 el Señor se lleva, hermanos. Entonces, hermanos, entonces ahí encontramos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 del libro de San Mateo, encontramos que el Señor viene, deja todo, hermanos, allá en su trono, y viene a la tierra, hermanos, solamente para darnos a nosotros una identidad diferente. Ya la que se había quedado, la que se había perdido allá con Adán, se había quedado ya atrás, hermano. Ahora el Señor quiere que nosotros tengamos una identidad. Y fíjense, hermanos, que en los tiempos que el Señor Jesucristo vivió, también estaba fuerte la opresión del enemigo. También. Ahora yo veo que sí nos da como que miedo, ¿verdad? A mirar la situación y decir, cuando vemos una persona de cara muy fuerte, de carácter muy fuerte, y le hablaré de la palabra, le diré de Cristo. No nos animamos, hermano. No nos animamos. Miramos el peligro que hay en países como México y Libia y otros países, y como que nadie quiere ir para allá. No muchos se animan a ir para allá a predicar la palabra. Pero el Señor dice, hermanos, que todo lo que nosotros padezcamos por Él nos va a ser recompensado. Amén. Hace poco encontraba de una iglesia que quemaron no me acuerdo en Indonesia, no me acuerdo qué parte de África, por allá, con todo y niños, hermanos, 200 y algo de gente. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, guardaron su fe. Amén, gloria a Dios. Lo que ellos creen, aleluya, su identidad, aleluya. Amén. Y es que el Señor, hermanos, hace grandes cosas cuando nosotros nos dejamos usar, aleluya. Cuando nosotros dejamos que nuestra identidad florezca al frente de la gente, aleluya. Cuando nosotros empezamos a hablarle a la gente, aleluya, y a decirle, este soy yo. Este soy yo. No es fácil, hermanos, llegar entre tanta gente. Ahorita me acordaba de nuestro hermano Pedro, nuestra hermana María Isabel Claver, que quizás la mayoría de la gente que había ahí, hermanos, algunos se ríen. Estos locos, ¿y esto qué van a hacer? Y otros sí creen, otros respaldan. Le digo porque a mí me pasó. Cuando yo fui a orar por mi cuñada, que ya la iban a desconectar, había gente que se molestaba porque nosotros estábamos orando. No pueden hacer ruido, no pueden hacer esto. Pero hubo otros, hermanos, enfermeras, doctores, que decían, sigan orando, Dios es grande, decían. Dios es grande. Y déjenme decirles, hermanos, que nosotros seguimos insistiendo hasta que Dios contestó, aleluya. Y esas personas se quedaron, hermanos, y
y decían, no, es que todo lo que él hace lo hace no es sin su voluntad. Son movimientos nada más que su cuerpo hace. Pero nosotros sabíamos que Dios había hecho la obra, aleluya. Y es por eso, hermanos, que le digo, nosotros guardemos nuestra identidad, seamos fieles al Señor y busquemos nuestra identidad, aleluya, que no se pierda, aleluya. Que no se pierda, hermanos, nuestra identidad. ¿Cuántos años tenemos en el camino, hermanos? Permanezcamos iguales, hermanos, caminando firmes hasta que el Señor venga. ¿Cuántas veces no le han dicho a usted, hermano, píntate el cabello? ¿Cuántas veces no le han dicho, ¿para qué usas falda? Todo mundo usa pantalón. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar su identidad. El enemigo quiere quitar su identidad. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Nosotros, hermanos, la fuerza que Dios nos ha dado es algo tremendo, aleluya. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a formar su identidad para que ellos tengan un carácter fuerte también. Porque si no, hermanos, nuestra identidad se puede ir perdiendo. Si nuestros hijos no están fuertes, hermanos, para cuando nosotros nos vayamos, vamos a ir perdiendo nuestras generaciones. Si nosotros dejamos una semilla fuerte en ellos, hermano, nuestros hijos van a seguir creciendo en ese camino. Porque usted fue escogido, hermanos, para romper la maldición que había sobre su descendencia. Nosotros fuimos escogidos para eso, hermanos. Ahí se rompió ese eslabón de esa cadena que iba agarrando a cada uno de nuestros familiares, llevándolos hacia el infierno. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos permanecer fieles siempre. Si es cierto que cometemos errores, si es cierto que cometemos faltas, pero déjenme decirle una cosa: abogado tenemos para con nuestro Dios. Jesucristo es nuestro abogado, aleluya. Él es el que lleva nuestras cargas, hermanos. Él es el que lleva nuestras dolencias. Él es el que lleva todo, aleluya. Es por eso, hermanos, que estas 7 iglesias, hermanos, el Señor les estaba hablando y les estaba diciendo: arrepiéntanse, todavía hay tiempo. Pero cuando el Señor aparezca, hermanos, hasta ahí se acabó todo. Ahí vamos a mirar quiénes fueron los que se fueron con el Señor y quiénes fueron los que se quedaron. Muchos pensando quizás en el pasado, muchos quizás pensando en la manera que vivíamos antes. Amén. No deje, hermano, no se deje esclavizar por el pasado. El enemigo usa mucho todo ello a veces. He encontrado con jovencitos, es más, personas ya adultas que le dicen: quisiera encontrarme conmigo mismo. ¿Sí se ha escuchado esa frase, verdad? Yo le digo porque he escuchado personas que le he dicho yo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? No, porque yo quiero encontrarme. El día que yo me encuentre conmigo mismo, me voy a dar cuenta de lo que son las cosas. No hay una identidad, hermanos. No, nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros, hermanos, del pasado lo usemos como un escalón para subir a otro nivel, aleluya, para tomar, hermanos, ese nivel más alto, aleluya. No son cosas que nos están deteniendo, hermanos. Yo le he dicho a personas, a jóvenes que se han alejado de la iglesia, hermanos, yo les he dicho: no uses eso para que te detenga. Tú dile a los demás jóvenes: mira, no cometas el error que yo cometí. Para que sigas creciendo, para que puedas gozar
de los privilegios que el Señor nos da, aleluya, para poder gozar, aleluya, de lo que el Señor tiene para nosotros, aleluya. Porque cuando nosotros perdemos, hermanos, los privilegios que el Señor nos da, después nos arrepentimos, pero ya es tarde. Al igual que Saúl, cuando perdió su primogenitura, dice que después con llanto, con lloro, quiso recuperar todo, pero ya no pudo, no se pudo. Aleluya. Aleluya. Y esto, hermanos, a nuestros jóvenes no lo deben de ver como un regaño, sino como que los estamos impulsando para que ellos puedan llegar, aleluya, para que juntos un día podamos entrar allá a la gloria con nuestro Dios. Qué bonito sería, hermanos, que allá me encontrara yo a todos ustedes, hermanos, y saludándonos allá. Hermanos, llegamos, vencimos, aleluya. Un abrazo, oh, aleluya. Va a ser algo hermoso, hermanos. Va a ser algo hermoso, aleluya. El pasado se quedó atrás, hermanos. Viva el presente y prepárense para el futuro, aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar. Guardemos, hermanos, esa identidad que el Señor nos ha dado. Su identidad, le decía, le va a dar un carácter. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros dejamos, hermanos, que el enemigo venga y robe, hermanos, por medio de astucia, nuestra vida, nuestra identidad. Vamos a perder mucho, aleluya. Vamos a perder mucho, vamos a perder nuestras generaciones, aleluya. Y vemos, hermanos, que el Señor está pronto a venir. Él está pronto. Usted ve a los niños, hermanos, correr, usted los ve jugar, y yo no sé qué vea cada uno de nosotros cuando vemos a esos niños. Yo creo que debemos de ver ahí, hermanos, la iglesia, los predicadores, los conferencistas, aleluya, las niñas, aleluya, cantoras, aleluya. Es por eso que yo cuando veo, yo he mirado una cosa, hermanos, y muchas veces le pregunté a un señor porque traía un niño chiquito, y se miraba tan contento el Señor, y dice, es que me gozo mucho con él, dice, disfruto mucho salir con él, dice, porque cuando yo tenía mis hijos, dice, tenía que trabajar mucho y no pasaba tiempo con ellos, pero ahora que ya no trabajo, ahora los puedo disfrutar, aunque ellos son mis nietos, y creo que ahora disfruta más la gente, los nietos, hermanos, que los hijos. Aleluya. Amén. Le preguntamos, hermano, para él. Es cierto, hermanos, porque cuando uno llega a una edad, hermanos, ya no podemos trabajar, ya no trabajamos, y tenemos todo el tiempo para disfrutar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Amén. Aunque los hijos ya se van a trabajar, otros se van lejos, otros se van a otros países, pero nos queda, hermano, la satisfacción de que gracias a Dios siguen caminando y que siguen caminando en el Señor, aleluya. Así como están de pie, hermanos, va a dejar este lugar a nuestro pastor, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y vámonos, hermanos. Vamos a hacer de esta iglesia algo tremendo. El día que nosotros tengamos que el Señor nos mande a otro lugar, a otro país, yo qué sé yo, otro, donde sea, donde el Señor nos quiera llevar, hermanos, que nos quede esa satisfacción de que la iglesia del Señor está llena, está gozosa, amén, que mantiene su fe, su identidad, aleluya. Amén, hermanos, Dios los bendiga, aleluya. Que sea por el hermano Silvestre, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y en la carta a Timoteo, capítulo 4, ahí el apóstol le dice, le da claramente, en el versículo 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y luego a los que te oyen.
Yo no sé cuántos lo miraron, pero hoy miré ahí en internet, en el Facebook, puso, creo, nuestro hermano Ríos, o algunos hermanos pusieron un acontecimiento de un joven que iba en un camión. Y dice que este joven iba en un camión ahí, y el Señor lo tomó y se levantó y comenzó a hablar de Dios en el camión, en el bus. Dice que comenzó a hablar de la venida del Señor, pues empezó a predicar la palabra ahí, y ahí estaba un hombre que traía un niño en los brazos, que dice el hermano, esos geniosos que no quieren oír nada de Dios. Y dice que el hombre le empezó a insultar, y el joven se quedó callado por un tiempo, pero después el Espíritu lo volvió a tomar y volvió a predicar. De tal manera que así lo hizo, ¿verdad? Fue obediente a la palabra. Y aquel hombre se levantó enojado, airado, y se lanzó contra el joven a quererlo golpear. Y cuando lo iba a golpear, el niño le dijo: no, papá, no le pegues, está hablando de Dios. Y aquel hombre cayó, dice ahí, bueno, lo estaba leyendo, dice que no sé si cayó, pero que se soltó llorando. Me imagino que sí se cayó, se postró y se soltó llorando. Y le dijo el joven: ¿por qué llora? Le preguntaron, y dijo el hombre: es que mi hijo era mudo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es que mi hijo era mudo. Y por ese joven valiente que habló ahí, ese niño recibió la voz y convirtió al papá. Qué terrible es esto, hermano. Esto es real. Esto es real. Dios es real. Él es real. Él es. Él es sobre todas las cosas. Él vino al mundo y se fue y volverá otra vez. Pero es cierto que a veces, como decía el otro día, dice nuestro hermano, nuestra humanidad se interpone en nuestras vidas. Pero yo creo que es un buen tiempo en estos últimos tiempos, hermanos, de buscar el rostro del Señor y empezar a decir: Señor, ayúdame. ¿Por qué no venimos al altar, hermano? El altar está abierto. Él no es una fábula, no es un